Vamos a pasar ahora a la entrevista que tenemos con el doctor Isaac de Paz González. Él es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es licenciado en Derecho, además egresó con mención honorífica de esta licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Justicia Constitucional por la misma universidad y doctor también internacional, cum laude internacional en Derechos Fundamentales y Libertades Políticas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Además es especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución. Y esta fue por también la Universidad Castilla-La Mancha. Candidato, le damos y doctor, le damos la bienvenida una vez más al espacio de Contralínea. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día a esta querida audiencia de Contralínea. Buen día. Pues nos interesa empezar esta entrevista con usted para ya, pues que nos detalle estos últimos días ya de la campaña electoral, cómo la ha vivido, qué es lo que ha expresado también el pueblo de México. Usted es uno de los candidatos que ha tenido este acercamiento también con la población en los distintos estados del país. Entonces también empezar esta entrevista con esta información. Sí, muchas gracias. Yo creo que ha sido una campaña para mí muy productiva porque el acercamiento con el pueblo es lo principal. Desde el primer día de campaña me centré en escuchar a la gente, en recorrer las calles del país, pues volanteando con mi flyer, con mi perfil, informando los primeros días con mucha intensidad sobre la elección, porque había muy poca información, la gente casi no sabía, porque el INE no permitió en un primer momento divulgar, difundir la elección, pero luego ya, afortunadamente, fue cambiando esa situación y ya fue más fácil también para mí, que la gente ya ubicaba un poco más la información, pero ha sido un proceso muy enriquecedor, muy de retroalimentación con la gente. Descubrí que la gente pues tiene muchos conocimientos acerca de los problemas jurídicos, porque son los problemas que le aquejan en su comunidad, en sus colonias, en sus calles, en sus viviendas, que a veces no están regularizadas, que hay mucha gente viviendo pues en donde Dios le dio a entender, ¿no? O sea, en donde pudo haber tenido ahí un espacio para construir de manera muy sencilla una casa, ¿no? Que ni siquiera se puede decir vivienda digna. Entonces, recorrí gran parte del territorio nacional con esa intención de escuchar a la gente y estoy cerrando ya aquí en Tijuana. Hoy tengo por la tarde una asamblea, un acto informativo en una colonia allá cerca ya de lo que se le llama Playas de Tijuana, en la punta donde converge Estados Unidos y México, un poco más hacia adentro, y mañana cerraré por la tarde en la zona centro de Tijuana, que es una zona también un poco olvidada, una zona hasta cierto punto que ha sido muy descuidada por los gobiernos. Y bueno, es un lugar también ahí para retomar, ¿no? Mi discurso sobre el derecho a la ciudad, sobre lo que ha quedado de ver el Poder Judicial en sus resoluciones, que se han centrado más a veces en lo legal que en lo social. Así que ha sido eh, un proceso de 59 días hasta hoy, de mucha trayectoria por las calles del país y por los rincones más apartados. El fin de semana fui al sureste mexicano. eh, Creo que soy de los pocos candidatos, no sé si haya más, que recorre todo el día un lugar, ¿no? O sea, trato de hacer mis actos informativos la mañana, mediodía y en la tarde para de verdad tomar el pulso de la sociedad. O sea, yo no me gusta ir a auditorios ahí que me lleven acarreados, sino que prefiero hacerlo natural por las calles, en las plazas, me siento a dialogar con la gente, a escuchar sus quejas también, nos confunden mucho y nos meten en el mismo saco que a los políticos, ¿no? Nos reclaman mucho también que traidores, que no hemos hecho nada, que fallamos, que es más de lo mismo. Y bueno, pues toca escuchar esos reclamos, o sea, no te voy a decir que ponerle buena cara, porque es muy lamentable que eso suceda,
pero toca escuchar a la gente y la gente tiene reclamos muy legítimos. Entonces, pues ha sido un proceso de mucha retroalimentación y bueno, estoy cerrando ya muy fuerte aquí en Tijuana. Claro, y hay argumentos de distintos sectores que se oponen a esta elección al Poder Judicial, se oponen también a la democratización de uno de los tres poderes de la Unión, que no se elegía mediante el voto popular, ahora se va a poder elegir esto. ¿Qué le responde a esta gente que está haciendo un llamado a no votar en esta elección al Poder Judicial? Bueno, se está poniendo el clima, digamos, ahí un poco raro en esa parte, aunque no del todo, porque si se da cuenta la audiencia de Contralínea, primero el INE hizo una labor muy pobre en difundir la elección. Quiso monopolizar la difusión de la elección. De hecho, prohibió a todos los poderes hablar de la elección. El INE se quiso arrogar el exclusivo derecho, según ellos, de difundir la elección, cosa que me pareció un absurdo, una completa irracionalidad, porque los derechos políticos, pues son derechos humanos, son de todos, de todas las personas, y toda la gente, todos los medios tienen derecho a difundir que va a haber elecciones. Obviamente, el difundir un perfil, el decir voten por aquel, por aquella, eso está prohibido. Eso sí, tiene reglas muy específicas. Solo nosotros podemos hacerlo con nuestros actos de campaña bajo ciertas condiciones, en ciertos espacios, con muchas condiciones, ¿no? Muy limitantes. Entonces, eso fue un primer acto, la pésima labor del INE. Segundo acto, los muchos poderes fácticos todavía están en contra. Y bueno, en este último tramo, un sector corporativo, especialmente una televisora, pues está queriendo difundir esta negativa a votar, ese rechazo a elegir democráticamente. Y luego yo agregaría un tercer factor, un tercer acto que se está dando estos días, que es la difusión masiva de unas listas que lo están haciendo en lugares muy recónditos. Tengo ya bien documentado que ya llegaron esos famosos acordeones hasta lugares muy lejanos y son los acordeones de los que se hizo la denuncia en redes, en algunos periódicos de circulación nacional, que se imprimieron por millones y pues ya parece que es verdad que unos grupos políticos están mandando de avanzada esos acordeones para generar percepción, ¿no? Para el próximo domingo. Así que es muy lamentable que a esta suma de eventos también, ya para cerrar esta breve intervención, pues se sume la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, también llamando a un boicot, ¿no? De las elecciones. Y ayer fueron al INE, están llamando a no votar. Y bueno, es una suma de factores que si los vemos, pues compagina con el discurso de la derecha, ¿no? Con el discurso de rechazo inicial que mantuvieron especialmente a mediados del año pasado y hasta finales, y que han mantenido con más o menor intensidad este año. Entonces, tampoco sorprende mucho. Yo creo que la gente es ya muy politizada, se informa, opina sobre los perfiles y está haciendo también su trabajo para ir a votar. Porque algo, perdón, que no dije hace rato en lo de la campaña, la gente se está organizando desde hace mucho primero para conocernos, para saber quiénes somos las candidaturas, para saber qué proponemos, para escucharnos. Yo fui a bastantes asambleas con gente que no pertenece a ningún partido, con gente que se organizó, con vecinas, vecinos que realmente y genuinamente quieren votar y van a votar. Entonces, eso me ha parecido muy saludable de esta ciudadanización de la propaganda del proceso electoral judicial en este 2025. Entonces, yo creo que no va a pasar a mayores el domingo, a pesar de estos factores que enumeré hace rato, pues creo que la gente está muy deseosa de salir a votar y pues creo que va a ser un proceso exitoso. Claro, y doctor Isaac también sumaría ahí un elemento más para hacer un encuadre del momento y de la coyuntura nacional, la llegada del embajador
Johnson, embajador de Estados Unidos, que además desde varios sectores en Estados Unidos se han opuesto sistemáticamente a que esta elección se lleve a cabo porque trastocaría uno de los poderes en donde incidieron sistemáticamente también para instaurar un modelo político y un modelo económico cada vez más vinculado a Estados Unidos. Ahora, pasando a otra parte ya sobre esta elección, usted está para ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero quería preguntarle también su análisis respecto a este Tribunal de Disciplina Judicial que se crea ahora. ¿Cuál es la trascendencia que tiene este tribunal? Bueno, recordemos que hasta hoy todavía sigue vigente el Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano administrativo, técnico, organizativo y que gestiona los ascensos, los descensos, las bajas, los ceses de todo el personal del Poder Judicial. Entonces, este consejo también tenía la facultad de, a través de sus visitadurías y de sus órganos especializados, de investigar la mala conducta del personal, de todos, ¿no? De actuarios, oficiales, secretarios, jueces, magistraturas. Pero, pues resulta que en los últimos 20 años, no se ha, 30 años de hecho, de que existe, desde el 94 a la fecha, pues no se han hecho grandes investigaciones sobre la corrupción en el Poder Judicial. Por el contrario, pareciera que el Consejo funcionó como un órgano que dio lugar al nepotismo o que no lo vio, le pasó enfrente el nepotismo y no lo vio, le pasó enfrente todas las situaciones de acoso que viven compañeras abogadas ahí que trabajan y nunca se dio cuenta. Y se dio cuenta en casos muy poco notables y la mayor sanción que a veces llegaban a tener estas personas era que los cambiaban de circuito, ¿no? O sea, si estás en circuito 14º de allá de Mérida, pues te pasas al circuito segundo, Ciudad de México, o al circuito 15º, que es acá en Baja California. Así, era una simulación, ¿no? De los procedimientos sancionadores y pues la gente empezó a desconfiar muchísimo. Eso pasó pues porque el consejo era un órgano como muy monolítico que hacía de todo. Entonces, hago esa explicación porque ahora el Tribunal de Disciplina Judicial exclusivamente se va a centrar en los procesos en contra ya del personal, pero como un órgano independiente, como un verdadero tribunal en el que la gente va a poder denunciar los hechos ilícitos en que incurra la judicatura y se va a iniciar un proceso legal en contra de ellos y se va a llegar a una sanción administrativa o de otra naturaleza para que de verdad haya un control, una rendición de cuentas independiente de la judicatura y no sea el mismo patrón, el órgano, se va a llamar ahora órgano de administración judicial, el que esté revisando eso, o sea, va a ser un órgano independiente. Entonces, eso va a favorecer que la conducta de la judicatura se revise puntualmente, con reglas claras, y se llegue a sanciones ejemplares, con procesos muy cuidados. O sea, no va a haber una cacería de brujas, por supuesto, no va a ser un órgano ahí que va a andar viendo en qué se equivoca cada quien, sino que va a responder a un proceso más integral. Y en el caso, por ejemplo, de que se lleguen a encontrar situaciones que vayan en contra de la ley o que se encuentren también actos de corrupción de este poder judicial que está saliendo de la parte que se va a elegir, veríamos, sobre todo en esta Suprema Corte de Justicia que se conforme después de estas elecciones, sí una suerte de revisión de lo que hizo esta Suprema que está saliendo. Pues vamos a revisar los asuntos pendientes y por supuesto que se va a revisar lo administrativo, lo económico, el gasto y se harán las puntualizaciones debidas, ¿no? En su caso, las denuncias, si hay faltantes, si hay desvío de recursos, pues nuestra obligación como funcionarias, funcionarios que lleguemos es ponerlo a disposición esa información de la autoridad competente que va a investigar y va a sancionar. En sí, la Suprema Corte no investiga y no sanciona, tiene una labor estrictamente jurisdiccional, pero
Si se encuentra, si se hacen hallazgos que den lugar a hechos ilícitos, pues por supuesto que tenemos que darlo a saber, ¿no? A la autoridad competente. Doctor Isaac de Paz, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿algún comentario, algo que crea que es importante que la audiencia conozca ya para este cierre de elecciones del Poder Judicial? Bueno, pues que puntualmente revise los perfiles, que revise las trayectorias, que sobre todo también revise las campañas, cómo las hicimos, porque eso habla mucho de cómo es el trabajo que pudiera hacer o no un ministro o una ministra de la Corte. Y pues nada, que si la mía, mi perfil les ha gustado, les ha llamado la atención y consideran que puedo hacer una labor buena a favor del pueblo en la Suprema Corte, pues que voten por mí el 1 de junio, que inviten a sus familiares a votar en general, que hay que salir a votar y por supuesto que me tengan en cuenta. Y pues muchísimas gracias a este canal de Contralínea. Ya después de las elecciones continuaremos la habitualidad de siempre para no romper la equidad. Me da mucho gusto que me hayan invitado y pues muchas gracias y un saludo a todo el equipo de Contralínea. Claro que sí, para nosotros es un gusto tenerlo acá siempre. Va a estar abierto el espacio siempre para usted. Pase después de la elección del Poder Judicial lo que tenga que pasar. Solamente una cuestión, me llamó la atención esto que mencionaba hace un momento de los acordeones que se están distribuyendo masivamente. ¿Este podría ser algún elemento para judicializar esta elección o que abra procesos judiciales después de la elección? Sí, de hecho, se van a hacer las denuncias correspondientes porque, pues, hay datos que revelan participación de actores políticos, de grupos políticos y, bueno, en lo personal yo estoy preparando mi denuncia. Es muy lamentable que algunos grupos políticos estén interfiriendo y porque solo los grupos políticos tienen esa capacidad sí, de abarcar territorio y de mandar avanzadas hacia a los pueblos a repartir los acordeones. Entonces yo tengo esa información, tengo esos datos de algunos lugares y pues los estoy cruzando con más datos para hacer la denuncia correspondiente porque creo que son hechos ilícitos, se favorecen ciertas candidaturas y pretenden incidir en la voluntad de la elección del 1 de junio y eso está prohibido, ¿no? Por la ley y por la Constitución. Así que sí, pudiera ser que se va a llegar a una judicialización, porque pues la autoridad del INE, ahora sí, espero que lo haga, tiene que investigar, en vez de andar viendo mis redes sociales de quién me acompaña como simpatizantes ahí en Bellas Artes, pudiera investigar, ¿por qué no?, la distribución masiva de millones de acordeones físicos. Pero bueno, vamos a ver qué hace el INE, ¿no? También. Así que por mi parte sí haré la denuncia correspondiente. Claro, se quedó entonces perdón, pero es que lo último que acaba de decir es importante. ¿Ha habido un seguimiento por parte del INE, particularmente a usted en este caso como el que acaba de mencionar, pero también en otros? Ah, sí, sí, tengo 6 o 7 procedimientos en mi contra, ¿no? Por cosas, por ejemplo, de que me invitan a una entrevista, hay quien presume que yo pago las invitaciones. Pues quiero aclarar que no he pagado ninguna vez ninguna invitación a ningún medio, ni a ustedes, ni a nadie, y que ustedes tampoco nunca me han cobrado, ni ningún medio. He recibido, sí, invitaciones, que pretenden cobrarme, pero, pues, tampoco pues yo me he negado, obviamente, porque pues eso es ilegal. Y sí, o sea, el INE me ha dado un seguimiento. Y bueno, personas que denuncian y el INE le da entrada, ¿no? A esas denuncias. No es el INE en primera instancia, pero sí las personas que denuncian y el INE pues le sigue el juego y me investigan a mis simpatizantes, van a sus redes sociales, les mandan citatorios. Es un nivel de acoso judicial que yo digo, pues soy un candidato que tiene muy pocos recursos para ejercerlos, que los tuvo muy escasos en toda la campaña. Y bueno, pues aún así le pusieron mucha atención a mi candidatura y anduvieron buscándome hasta el menor de los errores que supuestamente yo cometí o ilicitudes, pero pues claro que todo eso va a ser improcedente y pues me he defendido bastante bien y pues eso es lo que puedo decir, ¿no? Que es una campaña de ciertos grupos en contra de mi candidatura y el INE pues les ha dado eco bajo el principio de que va a investigar pero pues mientras tanto ya
ahora sí, como dicen por ahí, pues pretenden distraerme. Pero bueno, yo me centré mucho en escuchar a la gente respondió muy bien, mis propuestas, mi plan de trabajo ha sido un plan sólido y en ese aspecto pues estoy satisfecho con la campaña. Claro que sí, bueno, importante también estas últimas declaraciones. Muchas gracias, doctor Isaac de Paz. Le deseamos lo mejor en este cierre de campañas y le deseamos un excelente día. Gracias igualmente, hasta luego.